La historia de la liberación milagrosa del apóstol Pedro es uno de los relatos más conmovedores y significativos del Nuevo Testamento. Es un testimonio del poder de la oración, la intervención divina y la fidelidad de Dios hacia sus siervos. Esta historia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y nos muestra cómo incluso en los momentos más oscuros, Dios puede intervenir de manera sobrenatural para rescatar a sus hijos. Acompáñanos en este viaje para descubrir los detalles de esta increíble liberación y las lecciones espirituales que podemos extraer de ella. Contexto de la persecución. El relato de la liberación milagrosa del apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene lugar en un contexto de intensa persecución contra la Iglesia. Este periodo estaba marcado por el crecimiento exponencial de la comunidad cristiana y la consecuente oposición de las autoridades religiosas y políticas de la época. En esta narración, el rey Herodes Agripa juega un papel central. Este Herodes, nieto de Herodes el Grande, había heredado el trono y se encontraba bajo una presión política significativa para mantener el apoyo de los líderes judíos. En su esfuerzo por consolidar su autoridad y contentar a estos líderes, Herodes lanzó una campaña de hostigamiento contra los seguidores de Jesucristo. Uno de los eventos más impactantes de esta persecución fue la ejecución de Santiago, el hermano de Juan, quien fue muerto a espada por orden de Herodes. Hechos 12:2. Este hecho no solo fue una tragedia para la comunidad cristiana, sino también un acto que reforzó la reputación de Herodes entre los líderes religiosos de Jerusalén. Viendo que esta acción le había ganado el favor de los judíos, Herodes decidió ir más allá y dirigir su atención hacia Pedro, uno de los apóstoles más prominentes y una figura clave en la iglesia. Pedro fue arrestado durante la celebración de la Pascua, un momento significativo tanto para los judíos como para los primeros cristianos. Herodes, consciente de las sensibilidades religiosas del momento, decidió posponer la ejecución de Pedro hasta después de las festividades, probablemente para evitar disturbios. Sin embargo, esta demora también sirvió como un periodo crucial para la intervención divina que estaba por venir. La situación en que se encontraba la iglesia no podía ser más desesperante desde una perspectiva humana. Con Santiago recientemente martirizado y Pedro bajo arresto, el futuro de la comunidad cristiana parecía incierto. Sin embargo, estos eventos también pusieron en evidencia el poder de la fe y la oración colectiva. Es importante destacar el clima de incertidumbre y peligro que enfrentaban los primeros cristianos. El arresto de Pedro no era simplemente un acto político, era un ataque directo a la fe y a la esperanza de una comunidad que se encontraba en sus primeras etapas de organización y expansión. Pero a pesar de la gravedad de la situación, la iglesia primitiva no se rindió al miedo. En cambio, recurrían a la oración ferviente como su principal recurso. Este contexto nos prepara para comprender la magnitud del milagro que está por desarrollarse y la profunda lección espiritual que encierra la liberación de Pedro. La narrativa nos recuerda que aunque las circunstancias externas puedan parecer imposibles de superar, el poder de Dios y la fe de su pueblo pueden desafiar cualquier expectativa humana. El arresto y la prisión de Pedro. El arresto de Pedro fue un evento cargado de tensión y simbolismo, que reflejó la intensificación de la persecución contra los líderes de la iglesia. Para comprender el peso de este hecho, es importante analizar las circunstancias y las medidas extremas tomadas por Herodes Agripa I, así como la respuesta de la comunidad cristiana. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, fue conocido por su afán de consolidar su poder político y religioso. Para ello, buscó ganarse el favor de los líderes religiosos judíos, quienes veían a los cristianos como una amenaza creciente. El arresto de Pedro no fue una decisión impulsiva, fue parte de una estrategia cuidadosamente calculada. Después de haber ejecutado a Santiago, el hermano de Juan, y observar la aprobación de los líderes judíos, Herodes buscó ir un paso más allá, atacando a Pedro, uno de los apóstoles más prominentes. Pedro fue arrestado durante los días de los panes sin levadura, una festividad importante en el calendario judío. Herodes decidió esperar hasta que pasara la Pascua para llevar a cabo su ejecución. Esta decisión no solo subraya la calculada naturaleza de sus acciones, sino también amplifica la tensión y la incertidumbre que rodeaba el destino de Pedro.
Herodes no dejó ningún cabo suelto en el encarcelamiento de Pedro. Ordenó que el apóstol estuviera bajo la custodia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, un total de 16 hombres encargados de garantizar que no hubiera posibilidad de fuga. Esta vigilancia extrema revela cuán importante era para Herodes demostrar su poder al eliminar a un líder cristiano de tan alta prominencia. Pedro estaba encadenado a 2 guardias dentro de la celda, mientras otros 2 custodiaban la entrada. Este nivel de seguridad era excepcional, incluso para prisioneros considerados peligrosos. La situación era completamente desalentadora desde una perspectiva humana. No había escape posible. Pedro estaba atrapado en un lugar que simbolizaba la desesperanza y la imposibilidad de salvación. Mientras Pedro permanecía en esta situación crítica, algo fundamental ocurría fuera de los muros de la prisión. Los creyentes se unían en oración constante y ferviente por él. Este detalle, registrado en Hechos 12:5, indica: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Subraya el papel central de la comunidad cristiana en este evento milagroso. La oración de la iglesia no era una acción pasiva ni desesperada. Era una expresión activa de fe en el poder de Dios para intervenir incluso en las circunstancias imposibles. Este acto de intercesión colectiva nos enseña una verdad espiritual profunda. Cuando los creyentes se unen en oración, pueden desatar el poder de Dios de maneras sorprendentes. A pesar de la inminencia de su ejecución, Pedro mostraba una serenidad que desafiaba toda lógica. Estaba encadenado y custodiado, pero no se menciona que estuviera angustiado o desesperado. Por el contrario, según el relato bíblico, Pedro dormía profundamente. Hechos 12:6. Esta calma de Pedro es un testimonio de su confianza absoluta en Dios. Pedro sabía que, independientemente del resultado, su vida estaba en manos del Señor. Este ejemplo de fe inquebrantable desafía a los creyentes a reflexionar sobre su propia capacidad para confiar en Dios en medio de las pruebas. El arresto y la prisión de Pedro no solo prepararon el escenario para su milagrosa liberación, sino que también revelaron el contraste entre el poder humano y el poder divino. Herodes, con todos sus recursos y su autoridad terrenal, representaba el poder humano en su máxima expresión. Sin embargo, la oración ferviente de una comunidad de creyentes humildes demostró que el poder de Dios trasciende cualquier fuerza terrenal. La intervención divina. En la noche previa a la ejecución de Pedro, la atmósfera en la prisión era de total oscuridad, tanto física como espiritual. Pedro, encadenado entre 2 soldados y vigilado por otros 2 en la entrada, representaba la viva imagen de la desesperanza desde una perspectiva humana. Sin embargo, este momento de tinieblas fue el escenario perfecto para que la luz de Dios se manifestara de manera milagrosa. Uno de los detalles más sorprendentes de este relato es que Pedro dormía profundamente. A pesar de la inminente amenaza de su muerte, Pedro demostraba una paz sobrenatural. Este descanso no era fruto de la ignorancia o la indiferencia, sino de una fe firme en Dios. Su capacidad para descansar en medio de la adversidad nos recuerda las palabras: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmos 4:8. La actitud de Pedro contrasta con lo que sería una reacción humana común: ansiedad, insomnio o desesperación. Esta calma también reflejaba su confianza en las promesas de Jesús, quien había dicho que Pedro viviría hasta una vejez. Juan 21, 18, 19. Aunque la situación parecía contradecir esta promesa, Pedro confiaba en el cumplimiento de la palabra divina. En medio de esta calma extraordinaria, ocurre lo inesperado. De repente, una luz resplandeciente llenó la celda y un ángel del Señor apareció. Este detalle subraya la intervención directa de Dios en situaciones imposibles. La luz no solo iluminó la oscuridad física de la prisión, sino también simbolizó la luz divina que vence cualquier tiniebla espiritual. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dio instrucciones claras. «Levántate pronto», le dijo. En ese instante, las cadenas cayeron milagrosamente de las manos de Pedro. Este acto, que desafiaba toda lógica humana, fue una demostración tangible del poder de Dios. Ninguna cadena, por más fuerte que sea, puede resistir la voluntad divina.
El ángel continuó dando instrucciones detalladas a Pedro diciendo: «Cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Cada acción requerida por el ángel tenía un propósito. Estas instrucciones no solo guiaban a Pedro físicamente fuera de la prisión, sino que también le enseñaban la importancia de obedecer en los detalles, incluso cuando las circunstancias parecen irreales. Pedro, aún confundido, pensaba que estaba teniendo una visión. Esta reacción es comprensible. Después de todo, lo que estaba experimentando desafiaba las leyes naturales. Sin embargo, su obediencia inmediata fue clave para su liberación. Pedro y el ángel pasaron junto a la primera y segunda guardia sin ser detectados. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro que conducía a la ciudad. Esta puerta, que representaba la última barrera entre Pedro y su libertad, se abrió por sí sola. Hechos 12:10. Este detalle recalca que no solo las cadenas, sino también las barreras más imponentes pueden ser removidas por el poder de Dios. Una vez fuera, el ángel dejó a Pedro, quien finalmente comprendió la magnitud del milagro. Declaró con asombro: «Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Hechos 12:11. La liberación de Pedro nos deja profundas enseñanzas sobre la naturaleza y el poder de la intervención divina. Aunque la situación parecía desesperada, Dios intervino en el último momento, demostrando que su tiempo es perfecto. La respuesta inmediata de Pedro a las instrucciones del ángel muestra que la obediencia, incluso en medio de la confusión, es clave para experimentar los milagros de Dios. Las cadenas que se caen, las puertas que se abren solas y los guardias que no detectan a Pedro son evidencia de que el poder de Dios no está limitado por las leyes humanas o naturales. La comunidad y la oración respondida. Tras su liberación milagrosa, Pedro se dirigió inmediatamente hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos, un lugar conocido como punto de reunión para los primeros cristianos. Allí, en medio de la noche, una comunidad de creyentes permanecía reunida en ferviente oración por la vida y liberación de Pedro. Hechos 12:12. Este acto de unidad y perseverancia en la oración refleja la fortaleza espiritual de la Iglesia. Aunque no tenían recursos materiales ni poder político para enfrentar a Herodes, contaban con la herramienta más poderosa: la oración. Esta escena es un testimonio de cómo la fe colectiva puede influir directamente en los eventos más adversos. La comunidad oraba sin cesar, unificando sus corazones y mentes en un clamor constante hacia Dios. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de interceder los unos por los otros, especialmente en momentos de dificultad. La oración comunitaria no solo fortalece la fe individual, sino que también fomenta la solidaridad y el apoyo mutuo entre los creyentes. Cuando Pedro llamó a la puerta de la casa, una sirvienta llamada Rode acudió para atender. Al reconocer la voz de Pedro, su reacción fue de tal alegría que en lugar de abrir la puerta, corrió a anunciar a los demás que Pedro estaba vivo y fuera de la prisión. Hechos 12, 13, 14. Este detalle añade un toque humano al relato, mostrando la mezcla de emociones y asombro que la intervención divina puede generar. Inicialmente los creyentes no podían creer las palabras de Rode. Pensaron que estaba confundida o que tal vez era el ángel de Pedro. Hechos 12:15. Este es un recordatorio de que incluso cuando oramos con fervor, a veces nos cuesta aceptar la magnitud de las respuestas de Dios. Finalmente, al abrir la puerta, vieron a Pedro y quedaron atónitos. La visión de Pedro de pie frente a ellos no solo confirmó que sus oraciones habían sido escuchadas, sino que también reafirmó su fe en el poder de Dios. Pedro, consciente del impacto que su testimonio tendría en la comunidad, relató detalladamente cómo un ángel del Señor lo había liberado de la prisión. Les pidió que informaran de esto a los demás apóstoles y creyentes, para que todos se fortalecieran y glorificaran a Dios por su intervención. Hechos 12:17. Este testimonio sirvió como un recordatorio de que Dios no solo escucha las oraciones, sino que actúa en maneras poderosas y a menudo inesperadas. También reforzó la unidad y el propósito de la comunidad cristiana, inspirándoles a seguir adelante con su misión a pesar de las persecuciones. La experiencia de la comunidad cristiana en este evento ofrece varias lecciones clave. La liberación de Pedro no fue instantánea, pero la comunidad no dejó de orar.
Este ejemplo subraya la importancia de mantenernos firmes en la oración, incluso cuando las respuestas parecen tardar. A pesar de sus oraciones, los creyentes se sorprendieron al ver a Pedro libre. Esto nos recuerda que Dios a menudo supera nuestras expectativas y responde de formas que no podemos anticipar. La unión de la comunidad en oración muestra cómo la fe compartida puede traer esperanza y fortaleza en medio de las pruebas. La comunidad cristiana, al presenciar la liberación milagrosa de Pedro, experimentó una renovación de su fe y un recordatorio del poder de la oración. Este evento no solo fortaleció su confianza en Dios, sino que también reforzó la importancia de mantenerse unidos como cuerpo de Cristo. La historia de Pedro y la comunidad orante nos inspira a nunca subestimar el poder de la intercesión y a confiar en que Dios escucha y responde, incluso en nuestras circunstancias más difíciles. La historia de la liberación de Pedro nos presenta una poderosa narrativa sobre el poder de la fe, la oración y la intervención divina. Desde las amenazas iniciales de Herodes hasta la paz sobrenatural de Pedro, pasando por la aparición del ángel y la fuerza de una comunidad en oración, este relato nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios y nuestra fe en su poder. Nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y pruebas, Dios siempre tiene un plan que trasciende nuestras circunstancias. Pedro nos enseña que la verdadera confianza en Dios nos permite encontrar paz, incluso en los momentos más oscuros. Este evento nos muestra que no hay barrera, cadena ni situación imposible para el poder de Dios. La fe de la comunidad cristiana destaca la importancia de la unidad y la intercesión como herramientas para enfrentar la adversidad. En conjunto, esta historia nos desafía a renovar nuestra fe y a confiar en el poder transformador de Dios. Nos inspira a mantenernos firmes en la oración, a apoyar a nuestra comunidad de fe y a vivir con la certeza de que Dios obra en maneras poderosas, incluso cuando todo parece perdido. Así como Pedro fue liberado milagrosamente, también nosotros podemos experimentar la libertad, la paz y el propósito que solo Dios puede ofrecer. Si te ha gustado este video, coméntanos un mensaje de paz y no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.